Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Y en esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a compartir este mensaje que Dios trae a nuestras vidas hoy y que hemos puesto por título: el mejor seguro para tu futuro. Otra vez, el mejor seguro, pero no estamos hablando de algo comercial de este mundo. Pero estaremos mirando a qué se refiere, que es el mejor seguro, lo que mejor podemos tener y asegurar para nuestro futuro. Y no solamente el futuro terrenal, sino que llega hasta el futuro, hasta la eternidad. Muchas personas se afanan tratando de asegurar cosas en esta tierra, todas las cuales se quedan o se desvanecen. Pero Dios espera que tú y yo, que todos nosotros podamos reconocer cuando estamos en la verdad y podamos también entonces buscar aquello que será lo mejor que Dios nos va a proveer para todo nuestro existir. Y quiero invitarles, por favor, que me acompañen a leer en el libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4, versículo 10, dice así la palabra del Señor: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Otra vez: hijo mío, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Aquí hay un consejo a nivel de clamor prácticamente de parte de Dios. Dice: y se te multiplicarán años de vida. Se te multiplicarán. Dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Aquí hay una acción. El Padre tiene una acción muy bien definida sobre los hijos a los cuales le está enseñando cómo deben andar. Por veredas derechas te he hecho andar. Muchas veces personas se quieren desviar, personas quieren hacer las cosas a su manera, pero Dios quiere que nosotros tomemos responsabilidad en las vidas de aquellos que dependen de nosotros. Por un tiempo están con nosotros para que cuando les toque andar en la vida de una manera independiente puedan tener una base sólida, firme, y que puedan vivir de la manera correcta, seguros para siempre, de acuerdo a como Dios manda. Dice el verso 12, repitiéndolo: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Dios quiere que nosotros vivamos preparados, seguros, pero no con una seguridad vana, una seguridad falsa. Seguros porque conoceremos aquello que nos da esa firmeza en la vida. Dice entonces el versículo 13: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Las enseñanzas que Dios da, Dios dice: no las dejes, reténlas. Dice: eso es tu vida. De ahí va a depender tu vida. De que primero conozcas y segundo que las obedezcas en tu diario vivir. Primero conocer. Dice aquí en la palabra, hemos leído que le ha enseñado a andar por el camino de la sabiduría. Debemos nosotros reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios de enseñar correctamente cómo deben vivir aquellas personas que Dios pone a nuestro lado.
Y a muchas personas Dios también nos da la responsabilidad de enseñar correctamente cómo deben vivir otras personas que nos rodean, aunque no seamos de la misma familia natural, de la sangre. Y nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Y luego, como dice, retén el consejo, no lo dejes. ¿Por qué? Porque vendrán muchas situaciones en la vida donde se te querrá ofrecer algo que te presente quizás una ventaja, una ganancia temporal, y te pedirán que dejes a un lado el consejo de Dios. No lo permitas, no lo aceptes, no entres en ninguna transacción dudosa, no permitas que el enemigo venga a tu vida y logre tener un asidero legal para hacerte daño. Básicamente, no dejes el consejo que se te ha dado basado en la palabra verdadera, porque de ahí va a depender tu vida. Nos daremos cuenta que es el mejor seguro que tú podrás obtener en toda tu vida. Tener la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, y ser dirigido, ser guiado por esa palabra bendita. Voy a ir a un ejemplo que nos da la Biblia de un hombre joven que creció en la familia real. Voy a hablar de Daniel. Creció en la familia real, era un príncipe del pueblo de Israel, pero el rey que estaba cometió barbaridades, ofendió a Dios de muchas maneras, y Dios entonces castigó a ese pueblo. Vino una persona, un ejército enemigo, en este caso Nabucodonosor, los conquistó y llevó prisioneros a mucho pueblo de Judá. Y voy a ir al libro de Daniel, capítulo 1. Me acompaña por favor allí, Daniel 1, versículo 1. Aquí veremos a Daniel, que no era hijo directo de Joacín, ese rey que Nabucodonosor conquistó, pero era de la familia real. Y aunque estaba viviendo un momento de apostasía, Daniel tenía una instrucción diferente de su propia casa, de su propio hogar, aunque alguien allá en el gobierno estaba haciendo cosas incorrectas delante de Dios, y todos pagaron por esas cosas que hicieron. Todos pagaron. Aún aquellos que estaban viviendo rectamente fueron llevados cautivos. Y veamos, dice Daniel capítulo 1, verso 1, de esta manera: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La historia completa de lo que pasó aquí está en el segundo libro de Reyes, capítulos 23 y 24. Por si usted luego quiere avanzar un poco más el mensaje, por cuestión de tiempo no podemos abundar mucho allí. Pero el caso es que este rey hacía cosas que eran desagradables delante de Dios, y Dios entonces mandó al enemigo, en este caso Nabucodonosor, y conquistó, llevó cautivo y destruyó Jerusalén, destruyó Judá por causa de su manera de vivir. Pero tenemos ahora, mire lo que sigue, versículo 3. Y dijo el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia
y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Me detengo allí. Nabucodonosor le dice a Aspenaz que entre todos esos jóvenes que vinieron en esa cautividad del pueblo de Israel, los de Israel y Judá, Jerusalén y Judá, que buscara entre ellos personas idóneas para estar en el palacio del rey. Ellos tenían que ser príncipes, en otras palabras, debían ser de la descendencia real de Israel y de Judá. Y de entre de ellos tenían que ser personas sin tacha alguna, en otras palabras, intachables, correctos en su manera de vivir. Y usted dirá, si eran correctos en su manera de vivir, ¿por qué pagaron la culpa del rey y también fueron llevados cautivos? Muchas veces Dios permite aflicciones en nuestras vidas. Cuando uno dice, Señor, no me merezco esto, es casi un reclamo decirle a Dios algo así. Pero sabemos que Dios es justo, Dios es fiel. Y si permite algo es porque algo grande viene después de esa aflicción corta. Y aquí vemos a Daniel. Daniel era una de esas personas que eran sin tacha. Una persona que había sido enseñada en toda sabiduría. Y una persona que era sin tacha significa que cogió el consejo, recibió la enseñanza y la aplicó en su vida. Y no importa si él estaba en la casa real o en su hogar donde se estaba educando y criando, él se mantuvo correcto delante de Dios. Y ahora veremos lo que resultó de eso. Dice, sigue terminando ese versículo, también Dios decía, también decía a Aspenaz, el rey Nabucodonosor, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que les enseñara ahora a ese grupito a hablar el idioma de ellos. Verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Negó. Paremos allí. Dice el versículo 6, entre el grupo de jóvenes que fueron buscados por este criado del rey llamado Aspenaz, entre todos esos jóvenes que él encontró, habían estos 4. No eran ellos los únicos, pero ellos estaban dentro de ese grupo. Y ahora veamos la diferencia entre estos 4 y el resto de los que fueron elegidos para ser probados, a ver quiénes podrían estar en la casa del rey, en el palacio. Dice la Biblia en el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí dice la palabra entonces que Daniel y sus amigos, ellos decidieron mantenerse delante de Dios intachables también. No quisieron ahora mezclarse con las costumbres de este pueblo al cual habían sido llevados cautivos. Aunque viniera de parte del rey y aunque podía, interpretarse como que era una rebelión a un mandato del rey, pero como quiera,
fueron valientes para decir, no me obligues a contaminarme, no lo voy a hacer. Y ese no lo voy a hacer significaría, hasta la vida me atrevo a dar, pero no lo voy a hacer. Y usted sabe la historia de Daniel. Más adelante fue probado con algo igual, con aquella estatua que le obligaron a que querían obligarle a que se postrara. Él dijo, no lo voy a hacer. Y también cuando se le obligó que nadie orara a otro Dios ni a nadie que no sea a esa estatua y que buscaran solamente el favor del rey, Daniel dijo, no lo voy a hacer. Era como alguien rebelde, pero no rebelde. Era alguien que había sido instruido, enseñado en la verdad. Y no daba esa enseñanza a cambio por ninguna otra. Y Dios está esperando de ti y de mí que tengamos una valentía de esas. Que nosotros podamos decir no a todo aquello que trata de quitarnos de la rectitud delante de Dios. Y aquí vemos entonces, Daniel propuso en su corazón. Si tú no propones en tu corazón no hacer aquello que desagrada a Dios, eres presa fácil del enemigo. Te pueden venir con una clase de sugerencias o de ofertas, y como tú no estás convencido en tu corazón de que solo a Dios quieres agradar, fácilmente te vas a dejar engañar. Démonos cuenta del grupo que no identifica cuántos eran. 4 eran firmes en las enseñanzas, tenían ese seguro que era lo mejor que podían lograr para su vida. Voy a ir al verso 17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el rey de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Es impresionante. Dice, estos 4 fueron únicos. No habían otros. Del grupo que fueron elegidos, solo estos 4 fueron diferentes. Solo estos 4 que se habían destinado, decidido, apartado para Dios, dice solo para Dios. Dios los honró de una manera tan especial que solo a ellos les permitió estar en el palacio del rey. Solo a ellos estaba dándole honra a cada momento por causa de una obediencia sin límite, una obediencia sin negociar, una obediencia plena a la palabra que habían recibido mientras estaban en el lugar recibiendo enseñanza, en su casa o en su familia o en su iglesia, donde quiera que esté la enseñanza pura, la enseñanza correcta, recíbela, porque ese será el mejor seguro para tu futuro. Tú no puedes imaginar lo que pueda venir más adelante, pero si estás bien fundamentado en la palabra, déjame decirte, estarás bien formado para cualquier cosa que pueda venir. Voy a ir al Evangelio de Mateo. Me acompaña allí, por favor. Mateo capítulo 9. Veamos algo que Jesús dijo. Mateo 9, el versículo 35. Y veamos aquí, cuando Jesús vino, que vino a enseñarnos toda la verdad y a vivir de acuerdo a esa verdad, a darnos ejemplo, dice la Biblia, Mateo 9, 35,
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús andaba por todo lugar, toda aldea, ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos. La enseñanza verdadera, la enseñanza correcta. Vivía enfrentándose a aquellos supuestos maestros, pero que eran hipócritas. Y Jesús entonces le daba la enseñanza correcta a ellos, al pueblo. Él vivía enseñando. Qué bendición que uno pueda recibir su enseñanza. Qué bendición que uno pueda aceptarla y luego aplicarla. En el capítulo 13, ahí mismo de Mateo, el versículo 16, Jesús dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Da a entender que aunque fue dada la ley por los profetas, pero muchos de ellos quisieran escuchar directamente del creador del universo, directamente del Dios todopoderoso que estaba caminando en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí en la tierra estaba. Y estos discípulos, Jesús le decía: ustedes son bienaventurados, porque aquellos quisieron escuchar lo que ustedes están escuchando y no lo escucharon, no lo oyeron. Pero ustedes lo están escuchando. Y el pueblo lo está escuchando a Jesús. Y Él está andando por toda ciudad y toda aldea, predicando la verdad. Pero voy a ir a otro lugar, ahí mismo en Mateo, al capítulo 7. Mateo 7, versículo 24, Jesús dijo esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye y las hace. ¿De qué sirve solamente escuchar si no lo hace? Se está engañando a sí mismo, dice la palabra. Que es solamente oidor y no hacedor de lo que oye, de la palabra verdadera, se engaña a sí mismo, dice el libro de Santiago. Jesús aquí dice: si una persona escucha hablar a Jesús y hace lo que Él dice que se debe hacer, la Biblia nunca dice que no vendrán ríos al que está andando correctamente. La Biblia no asegura al que está andando rectamente delante de Dios que no va a tener aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice la palabra en los Salmos también: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesús dice aquí: cuando vengan esas aflicciones, cuando el enemigo venga ahora con ríos para devastar, para destruir todo lo que hay allí, va a golpear esa casa y no va a caer porque está bien fundamentada. Pero ahora viene la otra parte, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La casa representa la vida de la persona.
Esa persona, cuando venga el ataque del enemigo, no tiene el fundamento verdadero en sí, va a caer. Y la caída no quiere decir quedará herido, será arruinado. Ruina significa todo se perdió, todo se acabó, no hay esperanza. Fue grande su ruina, dice aquí el Señor. ¿Qué más grande puede pasar que alguien pierda todos los bienes materiales? Lo más grande que le pueda pasar es que pierda su alma. Que su alma sea condenada al infierno, al lago de fuego por toda una eternidad por dejarse engañar. Cuando vinieron los problemas, se dejó engañar. Se olvidó de aplicar los principios que se le habían enseñado. Quiso buscar una mejor o más cómoda opción y no la encontró y salió perdiendo todo. Vale la pena recibir una sana enseñanza, pero vale la pena obedecer esa sana enseñanza. Y cuando venga una enseñanza con algo turbio, algo que no parece correcto, algo que está lleno de dudas, si será o no será, déjame decirte, la Biblia dice, el Espíritu Santo te dará testimonio, convicción de cuando algo proviene de Él y cuando no proviene de Él. Tenemos que vivir en esa comunión con el Espíritu de Dios para poder estar siempre firmes. Y el Espíritu Santo nos hará recordar cada enseñanza que hemos recibido para que la apliquemos correctamente cuando sea necesario. Entonces, dice el Señor más en el verso 28, dice la palabra, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tiene autoridad. Lo demuestra en la manera que analiza, que presenta la palabra, y lo demuestra la manera en que está viviendo lo que habla, lo que dice. No hay doblez en él, no hay hipocresía en él, no hay doble cara en él. Siempre era íntegro el Señor. Y los que le escuchaban decían, este no es como los escribas, este tiene autoridad. Claro, es el verbo mismo el que está allí hablando la palabra. Dichosos, bienaventurados, los que oyen esa palabra y la usan en su vida, la ejecutan como Dios les manda, porque ellos estarán siempre seguros en el Señor. Voy a concluir en algunos lugares en las cartas que Pablo le decía a Timoteo con algunos consejos. Voy a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Acompáñenme por favor allí. Segunda de Timoteo 3. El versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Quieres enseñarle a tus hijos? ¿Quieres enseñarle a tus amigos, a tus amistades, a tus familiares, a alguien algo valioso? La palabra. Eso es lo que es útil para enseñar, porque son principios de vida, principios invariables, principios que te darán a ti siempre la salida correcta. La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero también dice aquí es para redarguir. Cuando alguien está haciendo algo incorrecto, no vengas con historias mundanas, ven con lo que dice la palabra y redarguye con lo que está escrito. La Biblia dice que el pecado se debe corregir con misericordia y verdad, con misericordia, con amor, pero con la verdad de Dios, y que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado, usando la palabra de Dios. Redarguye, corrige. Dice el verso 17,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El verso siguiente, capítulo 4, verso 1, dice ahora Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí hay ahora no solamente como un ruego, pero un ruego con compromiso, hasta con amenaza casi. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es, te estoy mandando, te estoy diciendo, te estoy hablando. Predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ese instes a tiempo y fuera de tiempo es insiste, insiste, insiste. Y alguien dice: no, ya está bueno, me lo has dicho 3 veces. Hasta que te vea que lo estás haciendo, te lo seguiré repitiendo, porque eso es vida para ti. No la dejes esa enseñanza. Insiste, que ya verás que va a dar su fruto. Recuerda a Daniel. Daniel recibió enseñanza no cuando estaba en la esclavitud, pero la enseñanza se la dieron en su hogar y no la abandonó. Y significó vida para él y posición de honra para él, porque Dios honra a los que le honran, dice en su palabra. Entonces, así como lo dice Pablo a Timoteo, que tiene que ser, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia para repetir 5, 7, 10, 15, 20 veces hasta que por fin comprendió. Paciencia y doctrina. No vengas con: oh, dice el periódico del día tal cosa. ¿Cuál periódico, hermano? Use la palabra eterna. Leí en un libro tal cosa. Deje ese libro a un lado. Use la palabra de vida. Use la verdad revelada. No compare lo que Dios ha dejado escrito con ninguna otra cosa escrita en la tierra. No tiene comparación. Esto es palabra viva, palabra que imparte vida, palabra que asegura a las personas en este caminar terrenal. Entonces, busquemos la palabra, leamos la palabra, tengamos un propósito firme en la palabra, busquemos manera de dominar la palabra. Hay muchos métodos de estudio de la palabra, pero si no sacamos tiempo, la palabra no va a venir así como si fuera una lluvia y nos moja y ya nos llenó. No es así, es al intelecto. Tiene que ser en ese proceso de repetición mental, de repetición, de analizar, de aceptar, para que pueda entonces entrar en nuestras vidas. Y Dios quiere que así lo hagamos. ¿Y sabes más por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hoy más que nunca. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegará tiempo donde ya algo es correcto según la palabra, no, deja eso, hay esto mejor, más moderno, lo que sea. Pero dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez, ellos están haciendo esas cosas desordenadas, tú no, Timoteo. Tú, dice, sé sobrio en todo. No te dejes llevar por ninguna emoción. Mantén la cordura. Mantén el dominio propio, la templanza en tu vida, en todo momento. Soporta las aflicciones, porque lo más probable es que por causa de tú estar recto delante de Dios, firme en lo que Dios dice en su palabra,
muchos te van a perseguir, se van a burlar, van a presionarte a ver hasta dónde llegas resistiendo. Dice, soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Evangelista es no solamente te conformes con enseñar a los cercanos, ve a aquellos que están afuera, que tú no conoces, y llévales la palabra para que ellos tengan la oportunidad también de recibir lo que ya tú tienes. Y termino con un versículo más, pero en Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuche bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado, no te dejes cambiar la verdad de Dios por nada por ahí que estén ofreciendo. Están ofreciendo mercancía barata. Es una publicidad que no vale la pena. Es algo que si lo tomas vas a rendir lo valioso de Dios, por eso que no valía la pena. Persiste, mantente firme, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. No podrá el enemigo venir contra ti a destruirte. No podrá nadie venir contra ti a hacerte caer porque estás firme. Y a los que te están escuchando, que te están siguiendo, tu ejemplo también les va a ayudar a ellos a mantenerse firmes también. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos a mantenernos, así como hemos visto en estos ejemplos de Daniel y en este caso de Pablo y Timoteo, firmes en la palabra del Señor, reconociendo que lo que Dios mandó a escribir, que está escrito en la Biblia, es palabra para nosotros desde el principio hasta el final. Nada es para desecharse, pero sí para darle verdadera propia aplicación. Pero tenemos que recurrir a toda la palabra, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil, como hemos leído, para esas funciones de enseñanza, redarguir, correcciones. Que sea el Señor que nos ayude ahora a comprender si en verdad tenemos ese seguro que es el mejor para nuestras vidas. Si en verdad estamos tan firmes en la palabra del Señor que podemos decir, Señor, manténme así, que nunca me quiero mover de esta firmeza. Jesús dijo, bienaventurada la persona que le escucha hablar, y escucharle a Él hablar es escuchar su palabra. Él es el verbo y la palabra es palabra de Dios, que el Espíritu Santo hace que nosotros la comprendamos y la podamos aplicar en nuestras vidas. Palabra verdadera. Cierra tus ojos si desea y que Dios te muestre en tu corazón qué nivel de exigencia tú tienes con respecto a la palabra de Dios para no recibir cualquier cosa que venga falseada, torcida, adulterada, para que no te dejes confundir por términos extraños, pero que puedas asimilar la palabra verdadera que da vida. Pídele al Señor que te muestre qué debes hacer para mejorar tu entendimiento y tu grado de obediencia a la palabra. Pídele al Señor que te muestre cuáles obstáculos se han venido contra ti como río queriendo destruir el fundamento que tienes. Y pídele al Señor que te ayude a quitar aquello que no sirve y a sustituirlo por lo que es bueno, verdadero, correcto. Y ya verás cómo tú serás preparado, preparada para cualquier eventualidad
Y no importa lo que venga, podrás recibirlo con gozo y con expectativa, porque sabes que si Dios permite, como a Daniel, que viviendo una vida recta fuera llevado cautivo, era porque Dios tenía un plan mayor para su vida, y nos lo da hoy como ejemplo a seguir, de que no hay aflicción tan grande que nos obligue a abandonar el camino que hemos aprendido de parte del Señor. Oremos. Padre amado, Padre Dios Todopoderoso, tú eres bueno y misericordioso, tu palabra es verdadera. Te agradecemos, Dios, que nos enseñas. Tu Santo Espíritu nos enseña todas las cosas. Tu Santo Espíritu nos abre el entendimiento, nos motiva, nos hace ver que necesitamos comprender y aplicar tu palabra verdadera. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús, que vino a la tierra para enseñarla y mostrarnos cómo es que se debe vivir de acuerdo a tu palabra. Y gracias, Dios, por cada ejemplo de personas en la Biblia y personas luego en las diferentes generaciones que han comprendido que se debe vivir de esta manera, que es la mejor manera, la más segura, la que trae a ti satisfacción, agrado, contentamiento, y la que trae también recompensa eterna. Dios, que cada persona que hoy ha conocido que no ha estado caminando correctamente, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, llénale de ti, de tu espíritu. Quita, Señor, todo eso que entró a esa vida, que diluyó tu palabra, que contaminó tu palabra, y su vida ahora refleja las cosas incorrectas. Y Dios, a todos danos esa valentía que tenía Daniel. A todos danos, Dios, ese coraje, ese denuedo, esa fuerza de seguir adelante aún en medio de las dificultades más grandes que podamos imaginar. Porque el enemigo vendrá como río, pero tu Santo Espíritu siempre levantará banderas y nos defenderá a nosotros. En tus manos nos encomendamos y te agradecemos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.